¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Noticias, 1 de la tarde en punto de este día, martes 25 de octubre. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto. Listos para revisar las principales informaciones, comenzando con algo muy lamentable, sí, que tiene que ver con lo que les ocurrió a los niños de un jardín infantil en Puente Alto. Tuvieron que resguardarse en el piso. Esto mientras ocurría una balacera en la que hubo más de 30 disparos. Benjamín Contalva nos va a entregar más detalles. Benjamín, buenas tardes. Hola, Benjamín. ¿Qué tal, Pati y Toti, a quienes nos ven en sus casas? Claro, lamentable. Y precisamente a esta misma hora, en la jornada de ayer, ocurrió esta balacera, más de 30 disparos que pudieron contabilizar al menos los testigos. Justo acá, a mi espalda, hay un jardín infantil. Sí. Es ahí justamente lo que llama la atención, porque hay menores presentes. Hay un video que ya ha circulado por redes sociales que muestra justamente el impacto al que se vieron expuestos estos, tanto las tías del jardín como también los menores que vienen acá. Y no solo eso, ya lo pueden escuchar, pero también las personas que tuvieron que ser alertadas, los apoderados que tuvieron que ser alertados por los mismos trabajadores de este jardín infantil, que había una balacera en el jardín donde están sus hijos. Sin lugar a dudas, preocupante situación que ya lo pudimos conversar con personas que hasta el día de hoy siguen viniendo, sigue en funcionamiento este jardín, el Almendral, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, en donde nos decían que el temor era inminente, sigue existiendo, es algo que ocurre casi a diario. Y algunos nos decían que incluso hace 20 años que viven acá y que últimamente este sector se ha visto bien perjudicado porque a solo metros de este sector, muchachos, hay un skatepark que dicen que construyó el municipio y que es ahí donde se dio origen a esta balacera. Nosotros estuvimos ahí y pudimos constatar que existían algunas vainillas, incluso vestigios propios de estos disparos, más de 30 que hasta ahora se han contabilizado, y es por eso también que da la urgencia. Ocurre a esta misma hora y también con el pasar de las horas durante la jornada de ayer llega personal de Carabineros, finalmente de la 66 Comisaría de Bajos de Mena, quienes una vez notificados esto por oficio a la Fiscalía, quiere decir que no hubo denuncia por también el temor a represalias por parte de los vecinos y las trabajadoras de este jardín, es que dejan a disposición al personal del Labocar de Carabineros, del Laboratorio de Criminalística y también de la sección de investigación policial para poder determinar las principales causas de esta balacera. Nosotros pudimos conversar con vecinos, testigos realmente de lo que pasó, porque hay un pasaje en ese sector aledaño al skatepark y nosotros conversábamos con vecinos que vivían al frente. Ellos decían, escuchaban los balazos y tenían al frente a estos sujetos protagonizando estos disparos aparentemente hacia una casa. Se presume que quizás esto sea un posible ajuste de cuentas que, por supuesto, ya se los decía, están investigando los órganos especializados de Carabineros, pero es lo preocupante. Ellos nos decían, tenemos nietos, hay menores presentes, hay un jardín infantil a solo metros de este lugar donde ocurrió la balacera y hay mucha gente que vive hace muchos años acá, hay tercera edad, por lo tanto es preocupante dada la cantidad de disparos. Estuvimos ahí verificando, habían vainillas en el suelo, vestigios de disparos y también algunos impactos en parte de las murallas de las casas, y es por eso que la situación se torna bastante preocupante en medio también de las exigencias del municipio de Puente Alto ayer, en la reunión que tuvo el alcalde Germán Codina con el subsecretario Interior Manuel Monsalve, justamente para poder abordar, entre tantos temas, el tema de la seguridad. Pero para volver acá a lo del jardín infantil, les invito a escuchar parte del ambiente y tensión que vivieron también tanto las tías como los niños que estaban presentes a esa hora en el jardín infantil. ¿Estás grabando? Sí. Ya. Sin lugar a dudas, ahí ya podían escuchar este ambiente, ¿no?, que dice mucho, justamente porque las mismas tías son las que actúan de esta manera, tratando de calmar a los niños, haciéndolos callar, también en medio de los disparos que se escuchan claramente. Nosotros conversábamos también con gente acá que venía a dejar a sus niños o los venía a retirar. Nos comentaban que destacaban de sobremanera la reacción de las trabajadoras y trabajadores en este jardín infantil, el Almendral, porque más allá de la labor educacional propia que tienen que
que corresponder en este tipo de establecimientos, tienen que considerar otras que no se tienen por qué dar, y es cómo tomar las precauciones ante emergencias como esta, estar preparadas para los disparos. Tuvieron que agacharse, tirarse al suelo, hacer callar a los niños, tratar de contenerlos dentro de lo posible, por supuesto, y sin lugar a dudas no deja de ser preocupante, y es por eso que se encienden las alarmas en medio de esta situación que ya les comentaba. Es esta reunión que tuvo el alcalde Germán Codina con la Subsecretaría de Interior para poder tomar diferentes medidas, entre ellas recuperación de espacios, como ocurre en diferentes sectores donde está presente el comercio ambulante, pero esta, que es la más preocupante de todas, sin lugar a dudas, lo que ocurre con la delincuencia, que sabemos también es transversal en diferentes sectores del país, pero acá en Puente Alto es donde decían, existe esa desigualdad, que es lo que plantea el municipio, que esperan se pueda resolver con diferentes medidas que puedan ir tomando, políticas públicas que puedan adoptar para poder resolver justamente esto, la delincuencia tan presente en lugar donde hay menores de edad, donde hay un jardín infantil, menores que hasta esa hora, según lo que nos decían algunas personas que vienen acá a dejar a sus niños, que estaban durmiendo. Algunos afortunadamente no escucharon, pero otros sí, como ya lo podíamos ver en ese video y captar en ese ambiente, tuvieron que vivir este miedo que sin lugar a dudas significa un episodio traumático en sus vidas. Hace solo minutos llegó personal de la Policía de Investigaciones, seguramente también para poder colaborar con parte de las investigaciones. También llegó la Gobernación Provincial a este sector y el municipio, que está presente desde la mañana, también para poder adoptar las diferentes medidas y, por supuesto, recolectar el relato de las mismas funcionarias de este sector que, se los decía anteriormente, no querían entrevistarse públicamente por el temor a represalias, y esa es la sintonía que se repite en el susto de cada uno de los vecinos acá en este sector. Nosotros conversamos con el asesor jurídico de la Municipalidad de Puente Alto. Esto fue lo que nos dijo. Los antecedentes que nosotros tenemos es que efectivamente hubo denuncia por parte de los vecinos de que aquí hubo balas, y por tanto eso llegó información a Carabineros y llegó información a través de nuestro teléfono que funciona 24 horas, el 1487, respecto de esta situación. Ahora, hubo un protocolo que funcionó adentro del jardín infantil con respecto a los menores que estaban adentro. Las tías se preocuparon de los niños, que estuvieran resguardados, que estuvieran tranquilos, y esos son los antecedentes que nosotros tenemos respecto de cómo funcionó esta situación. Acá se trata de bandas narcos que muchas veces están involucradas en ciertos sectores. Vamos a reforzar nuestras visitas aquí con nuestras camionetas de seguridad, como bien dices tú, que tenemos, y vamos a tener esa coordinación también con policías, con los carabineros, que también estén dando sus rondas acá, porque nos preocupa mucho la situación que ocurre aquí. Ahí justamente ya lo mencionaba, desde la Municipalidad de Puente Alto indicaban que esto corresponde ya a bandas narco, que también los vecinos nos decían, y coinciden los relatos, por supuesto, que están presentes en este sector, y que también en ese skatepark sería uno de los sectores conflictivos donde está la presencia del narcotráfico, por supuesto, y también mucho alcohol, nos decían las personas que viven al frente de ese skatepark, donde hasta ahora sabemos ocurrió esta balacera, que por lo general hay personas que se quedan dormidas ahí, incluso temprano, porque esto ocurrió entre las 12 y la 1 de la tarde de la jornada de ayer. También hay presencia de estos sujetos que van hasta ese lugar a amedrentar, por supuesto, a los vecinos. Ellos nos decían de noche impensado salir, y por otro lado también todos los resguardos que tienen que tomar, entendiendo que están al frente de este skatepark que hasta ahora, según lo que nos decían, congregan, y también lo refuerza el mismo municipio, es que hay presencia de narcotráfico en el sector. Algo preocupante, por supuesto, para los apoderados, con quienes nosotros también pudimos conversar. Y necesitamos que el alcalde se ponga la mano en el bolsillo y empiece a resguardar el jardín. Igual es imposible que el jardín esté blindado. Blindado, dices tú, no, imposible. Imposible, pero vamos a tener que ser así nomás, porque hay una bala. Quien fueron da lo mismo, pero necesitamos que el jardín sea resguardado, porque gracias a Dios los niños estaban durmiendo. Pero si los niños han estado jugando, ¿qué hubiera pasado? Las tías saben ya cómo actuar en el momento. Y como le decía, menos los niños estaban durmiendo y no estaban jugando. Al momento que estaban jugando, yo creo que hubiera sido otro cuento. Este jardín, igual yo tengo mis sobrinos, los dos, y no ha pasado, o sea, primera vez que se pasa algo así, pero de balaceras siempre hay en todo Puente Alto acá. Y ayer ya fue mucho. Yo diría que fueron más de 30 balazos que tiraron. Y me llamaron por teléfono, venía a buscar a mi hijo. Y como a la 1 llamaron por teléfono
¿Y qué fue lo que dijeron? Que están disparando, que por favor lo vinieran a retirar a los niños por el tema de que estaban asustados los niños. Todo eso, pero por ejemplo aquí siempre pasan esas cosas, pues. Cuando recién reclamamos por esto, cuando todavía no se hacía esto, o sea, lo que lo contestó el alcalde, la gente que andaba ahí, dijo que nosotros de ahí para acá mandamos, de ahí para allá mandaban ellos, porque dijo que esto era una villa y eso es municipal. Y esto se prestó para pura delincuencia, para pura drogarse, para tomar, para hacer todo lo que ellos quieren. No, si fue por una familia ahí que tuvieron un atado, no sé qué cosa, total, que nosotros no los metemos casi, pues en ese asunto usted sabe que no los metemos. Así chifulca aquí, oiga ahí. Había mucha gente ayer acá. Sí, no, sí, no, ellos los que están, que se iban de aquí y empezaron ahí a revolverla ahí y le pararon el carro a uno que andaba ahí en una camioneta y se fue y al rato volvieron. Sí, Benjamín, qué angustiante ahí ver esas imágenes, ¿no? Sin mayor defensa que esconderse. Y lo más lamentable es que además no es algo inusual. Hemos mostrado con cierta frecuencia que ocurren estas situaciones en otros jardines, en otros lugares, y se tienen que establecer incluso protocolos, así como eran los Plan Daisy para protegerse por un sismo, por un terremoto, en este caso para el tema de las balaceras. Acá puntualmente también han tenido que desarrollar algo así, lo digo por lo que planteaba ahí uno de tus entrevistados, que también hablaba de un protocolo que se aplicó. Sí, justamente los mismos apoderados estaban en conocimiento de esto, por lo tanto ya esto se permite dilucidar de cierta forma, que es algo que se tiene consciente y presente, ¿no? Porque dicen que con recurrencia se escuchan disparos. Acá hay dos sectores que están divididos, seguro que nos decían los mismos vecinos, por este skatepark, y es ahí donde se congregan fundamentalmente y hay presencia de narcotráfico, como también lo afirmaba el municipio. Pero lo preocupante es que también detrás de eso hay agresión, hay violencia y hay disparos, como ya lo podíamos constatar, más de 30 disparos al menos en un sector que es muy residencial, personas que viven acá hace más de 20 años, pero también la presencia de este jardín infantil, el Almendral, que alberga a más de 130 niños, desde los 84 días de edad hasta los 5 y 6 años. O sea, estamos hablando de niños muy pequeños que por supuesto tienen que enfrentar lamentablemente este tipo de situación muy traumática por lo demás, que ya hemos registrado también en otros sectores, en la comuna de Quilicura, también donde ya hemos sido testigos de diferentes enfrentamientos en jardines infantiles, y es por eso que es algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que dentro de un jardín infantil exista este protocolo, además de lo que tienen que considerar en un establecimiento educacional? Es parte también de las indignaciones que tienen los apoderados y vecinos en diferentes sectores que por supuesto que se ven afectados. Y eso lo decía, los departamentos especializados de Carabineros se van a hacer cargo de esta investigación. Les invito a escuchar el detalle del comandante, quien entregó parte de las pericias que ya se han iniciado por este procedimiento. Se constituye en el Jardín Infantil Almendra, ubicado en el sector de Bajos de Mena, para verificar un procedimiento que hizo relación con disparos injustificados en la vía pública. Una vez que se constituyen, se entrevistan con docentes del establecimiento, quienes por miedo a represalia no quisieron efectuar la denuncia. No obstante, Carabinero efectuó la denuncia por oficio al Ministerio Público. Ahí la investigación, por supuesto, va a quedar a cargo de la Bocar de Carabineros para la evidencia balística y la sección de investigación policial para poder ver cuáles son las conexiones que tuvieron la presencia de narcotráfico, como ya lo decía el municipio, en este sector. Es algo que tienen que establecer las causas y, por supuesto, encontrar a los responsables. Claro, y aún más grave lo que ahí planteaban. No quieren hacer la denuncia porque tienen miedo a eventuales represalias. Pero bueno, vamos a quedar atentos a la investigación y también a las medidas que se tomen para que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Gracias, Benjamín. Es que eso es insólito, que no haya discriminación, que las represalias puedan caer sobre un jardín infantil, donde hay prácticamente puros niños. Bueno, y lo más triste es que no fue la única balacera. Una cámara de seguridad de un local de comida rápida captó otra balacera registrada durante la tarde de ayer en la comuna de Coronel. Una persona resultó herida. Max Frick, quien está en pantalla, nos va a contar más detalles. Max, muy buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, son imágenes realmente sorprendentes de anoche, cerca de las 20 horas, una pizzería ubicada en la comuna de Coronel, en donde habían 3 personas comprando. Bueno, cuando se retiran desde este lugar, el primero que sale con un buzo gris sería un menor de 16 años, un cantante urbano.
identificado como Nacho Sblight, un joven que es baleado afuera de este lugar y recibe varios impactos balísticos, quedando gravemente herido. Pareciera que en el interior podía haber un policía porque hay una persona que sale rápidamente armado, pero bueno, esa persona tampoco es un policía, es un sujeto que sale a defender a esta víctima que aparentemente estaba siendo esperado en el estacionamiento de este lugar ubicado en el sector de Pocuro, ahí en la comuna de Coronel, y rápidamente realiza varios disparos para repeler este ataque. Es un hecho insólito que ocurre ahí en la avenida Federico Schwager del sector de Coronel, en donde se produce esta balacera. Se escuchan en total más de 10 balazos. Rápidamente este joven de 16 años es rápidamente llevado hasta un centro asistencial en donde se constata que estaba gravemente herido. Afortunadamente, las maniobras de reanimación logran evitar que este joven pierda la vida, pero es una situación realmente preocupante que da cuenta el nivel de violencia y la gran cantidad de armas que andan en poder de personas equivocadas en la calle. Vamos a escuchar declaraciones de una persona que trabaja en la Municipalidad de Coronel y que da cuenta de esta situación violentísima que se produce ahí en horas de la tarde a la salida de una pizzería, que además ya anunció que va a mantener su atención a público cerrado durante esta jornada debido a este incidente gravísimo que se produjo a la salida de este local. Escuchemos. Último hecho ocurrido el día de ayer en el sector norte de nuestra ciudad. Claramente los recursos municipales el día de hoy no están siendo suficientes para poder trabajar en esta materia. Es por eso que el día de hoy hemos oficiado a la delegación presidencial, donde hemos hecho sentir y hemos acentuado la preocupación que tenemos como ciudad de Coronel debido a estos últimos hechos. Es necesario poder replantear las políticas públicas en materia de seguridad, que den razón obviamente a este requerimiento que han dispuesto y han hecho todos los vecinos, no solamente de la ciudad de Coronel, de la región y del país. Bueno, un hecho gravísimo que ocurre en la pizzería La 12, ya lo decíamos, ahí ubicado en el sector de Pocuro, ahí en Coronel, en donde se produce esta balacera. Incluso la cámara de seguridad tiene un audio el cual permite registrar y escuchar claramente la gran cantidad de disparos que realiza este sujeto, que llega desde el exterior con un jockey de color rojo, un polerón azul, short y unas zapatillas que parecieran tener una caña negra. Bueno, con esos antecedentes, Carabineros ya está buscando al autor de estos disparos que dejaron gravemente herido a este cantante urbano que sería un joven de 16 años que se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial ahí en la región del Biobío. Una situación muy preocupante y que da cuenta de esta violencia inusitada que se ha dado y del aumento también de casos de violencia en los homicidios, como ha descrito durante varias jornadas la Fiscalía Nacional. En cuanto a la violencia que hay en los homicidios, ha aumentado considerablemente. Bueno, vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir hasta el centro de la capital, porque en calle General Gana con Portugal se produjo un masivo allanamiento de la Policía de Investigaciones de su unidad MT0, que combate permanentemente el microtráfico de drogas. Bueno, en esta esquina había una casa que hace aproximadamente 3 meses había sufrido un siniestro, un incendio provocado por una persona en condición de calle que llegó a dormir a ese lugar, prendió un brasero y generó un incendio. Bueno, lo que quedó de esa casa, a muy mal traer, la ocuparon un grupo de extranjeros para vender droga en el lugar. Ya habían sido denunciados en innumerables oportunidades por residentes del sector que estaban cansados de las balaceras y las peleas que se producían en este lugar del centro de Santiago, y fue así como, en base a una orden ejecutada por la PDI, una orden de entrada y registro de un tribunal de garantía, se logra detener a 3 personas, 3 ciudadanos de nacionalidad extranjera, recuperar armas y droga y además darle un poco de tranquilidad a los vecinos de este sector que estaban muy aburridos. Esta funcionaba como una suerte de delivery de la droga, en donde alguien llamaba por teléfono y posteriormente una persona desde el segundo piso con una suerte de tubo de PVC le enviaba hacia el primer piso la droga, salía por una suerte de rendija, un tomaluz que había abajo en la calle, y así las personas retiraban la droga, ponían el dinero y se iban rápidamente desde este lugar. Una buena iniciativa de la Policía de Investigaciones que por lo menos limpia un poco este sector del centro de la capital, que tenía muy angustiados a los residentes de ese lugar por el permanente tráfico y todo lo que conlleva esto, las peleas, las balaceras e incluso hechos como homicidios. Vamos a escuchar declaraciones de la propia Policía de Investigaciones que da cuenta de lo que se realizó en este allanamiento realizado esta mañana en la comuna de Santiago Centro. Llevamos a cabo esta investigación de largo aliento que dice relación con la venta de
drogas y también el uso de armas en este inmueble que ha sido tomado por extranjeros desde hace bastante tiempo. El día de hoy logramos concluir una investigación exitosa, recabando toda la información suficiente para generar la convicción necesaria en el tribunal para otorgar nuestra entrada y registro a este inmueble, lo cual hasta el momento llevamos gran cantidad de droga incautada, armas y también 4 detenidos. Uno de ellos por registrar una orden de detención pendiente en su contra y otros 3 en razón al mismo delito de microtráfico de drogas. Bueno, una situación que da un poco a conocer el trabajo que está realizando la policía para permanentemente combatir el tráfico de droga en menores cantidades, como se realiza habitualmente en algunos sectores de la capital y que genera mucha dependencia en jóvenes. Aquí se vendía pasta base de cocaína, una droga tremendamente adictiva y que hace mucho daño a la salud de las personas, así que una buena noticia. Vamos a esperar ahora qué pasa con el control de detención y formalización de cargos de estos 3 sujetos de nacionalidad extranjera que van a ser formalizados por varios delitos. Primero, tenencia ilegal de armas y este tráfico de droga en pequeñas cantidades. Vamos a cambiar de información, pero vamos a seguir ligados a la Policía de Investigaciones porque el día 28 de septiembre quedó al descubierto un hecho realmente brutal. Una víctima de nacionalidad peruana había sido encontrada calcinada dentro de un vehículo en los límites de las comunas de San Joaquín y Santiago Centro. Se presumía que esta persona había sido asesinada antes de iniciarse el fuego del vehículo y que solamente se había incendiado este automóvil para eliminar alguna evidencia que pudiera quedar de los autores del caso. Bueno, se pudo recuperar un celular en ese caso, el cual daba cuenta de quién era la persona que estaba en su interior. Posteriormente también sus familiares lo identificaron y la Policía de Investigaciones lo logró asociar a un sujeto que ya era investigado por una banda que realizaba diversos delitos, entre ellos secuestros extorsivos, los denominados salidas de banco, estos robos con intimidación que se realizan a personas que sacan altas sumas de dinero desde sucursales bancarias. Bueno, al parecer él tuvo problemas con otros integrantes de su banda porque pudo determinar esta investigación de la Fiscalía Sur y la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Homicidios Sur que se trataba de sus propios compañeros de delitos que ese mismo día lo secuestraron, lo torturaron dentro de un inmueble, le dispararon incluso y posteriormente con este sujeto incluso vivo dentro del vehículo le prendieron fuego para finalmente quitarle la vida en ese lugar. Fue así como se logra identificar a estos sujetos. Se hacen varios allanamientos durante esta jornada en 14 domicilios en las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta, Quinta Normal y Estación Central y se logra detener a 3 de los presuntos autores de este violento hecho. Vamos a escuchar declaraciones de vecinos del sector que fueron los primeros en avistar este vehículo que inicialmente lo vieron quemándose, pero nunca supusieron que había una víctima en su interior. Escuchemos. Son malditos, no tienen escrúpulos ya. Son malditos todavía, ya no. No sé, serán extranjeros, serán. No sé qué es lo que está pasando. Está muy mala, cada día es peor. Me asusta esto también porque yo trabajo aquí todos los días. Entonces, preocupante la cosa. Ahora ya es un poco más común. Este es un barrio no muy bueno, Barrio Frank, que nunca ha sido muy sano. Pero generalmente, o sea, ya en todos lados se ve, pues todos los días en televisión estamos viendo que pasan y pasan cosas y al final parece que no escucha nadie que esto sigue así. La gente que trabaja es la que sufre este tipo de cosas. Nosotros acá trabajamos y nos damos cuenta que hay mucha gente de trabajo, pero siempre hay delincuencia. Es preocupante porque uno lo único que quiere es estar en un país tranquilo y trabajar tranquilo. Bueno, este delito, Pati Humberto, preocupó principalmente porque no era el primero, fue el segundo en menos de una semana en el cual se encontraba una víctima calcinada dentro de un vehículo. Durante esta jornada la Fiscalía Metropolitana Sur descartó que se trate de hechos que tengan alguna vinculación, por lo menos inicialmente. En el otro caso, el de la comuna de Los Pejos, la víctima está identificada, también es un ciudadano extranjero, pero no tendría vinculación con este caso. Pero preocupa otra vez el modo de operar, la violencia en este tipo de homicidios, la cual no era habitual en nuestro país y según la Fiscalía está asociada a delitos importados a nuestro país por parte de bandas criminales del extranjero. Vamos a escuchar lo que dijo la Policía de Investigaciones y también el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros.
En coordinación con la Fiscalía se logra acreditar la participación de 3 imputados, motivo por el cual se generan órdenes de detención, principalmente asociadas a delitos de homicidio calificado, incendio y tenencia ilegal de arma de fuego en el homicidio de un hombre de 25 años de nacionalidad peruana. Los 3 detenidos que pasan a control el día de hoy también son de nacionalidad peruana. El trabajo científico-técnico del sitio del suceso, como también investigativo, de levantamiento de evidencia, análisis, inteligencia, logra acreditar la participación de estos 3 imputados en el día del hecho, motivo por el cual son puestos a disposición de los tribunales el día de hoy. El día de hoy se logró la detención finalmente de 3 integrantes de una organización criminal compuesta principalmente o exclusivamente por personas de nacionalidad peruana. Conformaban una organización, como dijo el prefecto, que estaba relacionada con una serie de delitos que tenían que ver con robo, extorsión y secuestro. Estamos hablando de una persona que es prácticamente torturada antes de dársele muerte, que incluso se le propinan algunos disparos estando vivo, se le envuelve en una frazada, en un cobertor de espuma también, y se le mete al vehículo estando aún vivo y se le prende fuego con acelerantes, como decía el prefecto, y posteriormente se le dispara, pero esa persona cuando se inicia el incendio está vivo. Por lo tanto, la crueldad, la forma en que actúa esta organización criminal es una forma muy cruenta. Hay que seguir trabajando porque recién hemos logrado la detención de 3 de los autores y por lo tanto es una investigación que todavía está en curso. Bueno, impactante, Pati Humberto, las declaraciones del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, con respecto a la crueldad, la brutalidad de este crimen. Es torturada esta persona, es baleada, posteriormente es envuelto en una suerte de espuma al interior del vehículo y es prendido el automóvil con este sujeto aún adentro vivo. Por lo tanto, se puede interpretar esto tal vez como mensajes que tienen algunas organizaciones criminales, códigos que no eran conocidos acá en Chile, con delitos tan brutales como matar a una persona tras torturarlo y quemarlo vivo prácticamente dentro de un vehículo. Una situación gravísima a la cual nos estamos enfrentando hoy. Y hay un caso muy similar, no sé si lo recuerdan, que ocurrió una semana antes en Los Pejos. También lo está investigando la Fiscalía Sur, de una persona que apareció calcinada en un vehículo. En ese aún no hay resultados, pero ya adelantó el fiscal regional que hay algunas líneas investigativas que apuntan a un crimen que también sería por venganza, porque también es un ciudadano de nacionalidad extranjera. Sí, son crímenes brutales, como tú dices, lamentablemente son crímenes que no conocíamos hace algún tiempo, pero que llegaron a nuestro país. Esperemos que se pueda esclarecer todo para dar también con el paradero de las personas que perpetraron estos asesinatos. Muchas gracias, Max, por este completo informe policial. Muy buenas tardes. Gracias, Max. Y lamentablemente el tema de la delincuencia se toma absolutamente la agenda noticiosa. De hecho, en prisión preventiva quedó el hijo de un general en retiro de Carabineros, detenido en medio de un operativo contra el narcotráfico, todo esto en la región de Tarapacá. Claro, hay preocupación en las autoridades por el aumento del tráfico en el norte del país y por el uso de tecnología avanzada por parte de estas agrupaciones criminales. Minuciosamente, efectivos de la PDI revisaban parte por parte un camión que fue descubierto en Alto Hospicio. Fíjese bien, en este tambor tenían oculta droga. Un particular hallazgo de tráfico en el que uno de los involucrados es el hijo de un general en retiro de Carabineros. 8 personas detenidas. Hay 3 ciudadanos chilenos, cumplen distintas funciones, conductor del camión, personas que realizan las transacciones, la compra de la droga a los ciudadanos colombianos. Sebastián Nach Mesa, de 34 años, es uno de los 8 detenidos de este operativo. Según la Fiscalía, su función dentro de esta organización era denominada como punta de lanza. Es decir, quien indicaba a los narcos qué rutas tomar y cómo evitar controles a quienes trasladaban la droga en el norte del país. Insertos dentro de la organización, por lo menos en lo que dice relación a este tráfico en particular, que es el que ha sido esclarecido e incautada la droga. Más de 700 kilos de droga fue lo incautado en este operativo. Sebastián Nach es hijo del general en retiro Claudio Nach, quien de hecho ocupó el cargo como jefe de zona de la región de Tarapacá. La investigación no descarta que el detenido podría tener información privilegiada. Se puede presumir, pero evidentemente hay una investigación en curso. Es la investigación la que tendrá que determinar
quienes participan de esa organización criminal. Y es que estas sospechas no son de ahora para la Fiscalía. Tiempo atrás se le vinculó a Nach con actividades de contrabando de vehículos en la zona norte. Bueno, la causa sí efectivamente la recuerdo, porque en esos años su padre había dejado de ser recientemente general de zona aquí, por lo tanto tuve conocimiento yo de esa causa. Lo importante es que más allá de las personas que usted ha mencionado, esa persona ha sido identificada y detenida, lo que demuestra que nadie está al margen de la ley y nadie está al margen del Estado de Derecho. Este operativo no ha sido el único golpe al narcotráfico en el norte en las últimas horas. Imágenes del operativo del OS7 de Carabineros que logró detener a 7 personas pertenecientes a una organización criminal que trasladaba droga desde el norte del país. Los criminales no solo contaban con una importante organización, sino que con tecnología de punta. A través de sistema de televigilancia, ¿cierto? Utilizando sistemas como radios, como drones, los cuales lo iban utilizando a medida que se iban acercando a todos los sistemas de control secundaria existentes en las carreteras. Vehículos de cobertura e incluso visores nocturnos para evadir la acción policial. Modernos implementos que hoy usan delincuentes. Respecto del hijo del general en retiro detenido, tanto él como los otros 7 imputados quedaron en prisión preventiva. Bueno, vamos a otras informaciones. Esta tarde un grupo de parlamentarios se va a reunir con la ministra Carolina Toá para discutir el ingreso de una nueva reforma denominada Estado de Excepción, de Protección y Resguardo. Además, se va a votar la 10ª extensión del Estado de Excepción para la macrozona sur. Esto, recordemos que se está evaluando una alternativa que permitiría que eso se aplique por un periodo de tiempo mayor, cercano a 60 días, y no se tenga que estar renovando cada 15 días, que es lo que ocurre actualmente con este estado de excepción que rige para la zona, parte de la zona del Biobío y la región de la Araucanía. Es por eso que se va a empezar a tramitar esa propuesta del gobierno y le vamos a pedir más detalles a Guillermo San Martín. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho ayer ya se realizó la primera reunión por parte de la ministra del Interior con parlamentarios precisamente de la región de la Araucanía, de la región del Biobío, para ir socializando lo que son estas medidas paralelas que se están evaluando por parte del Ejecutivo para crear un estado de protección y resguardo que permita no limitar las garantías constitucionales, el de libre desplazamiento, a propósito de lo que significa la aplicación de un estado de excepción constitucional como el que se ha aprobado durante la presente jornada en su primera instancia en la Cámara de Diputados y diputados, para que sea prorrogado por otros 15 días. ¿Qué es lo que permitiría esta iniciativa paralela? Por una parte, establecer un mayor tiempo de aplicación de esta medida y obviamente evitar que se produzcan algún tipo de conflicto con garantías constitucionales que puedan verse afectadas a propósito de decretar un estado de emergencia. Esa medida es la que se sigue socializando con los partidos tanto del oficialismo como de la oposición, pero de todas maneras hasta ahora se ha seguido haciendo necesaria la prórroga de estado de excepción. Esta ya es la 10ª vez que se extiende durante el periodo de lo que significan los últimos meses para la Araucanía y también para la provincia de Arauco y del Biobío, donde se han registrado incidentes que han ameritado la intervención por parte de las Fuerzas Armadas y por ende todo esto ha generado bastantes diferencias, especialmente en el oficialismo. Cabe recordar que el estado de excepción constitucional fue duramente criticado por representantes del propio Partido Comunista en su momento, también por los representantes de los pueblos originarios pertenecientes al oficialismo, y por ende ya señalan que se está agotando este recurso. Eso es lo que ha obligado al Ejecutivo a buscar alternativas, como es la idea de establecer este estado de protección y resguardo para las distintas instancias donde se haga necesaria la intervención de la seguridad a propósito de hechos de violencia. Pero de todas maneras, ya durante la presente jornada se ha dado un primer paso que ha permitido establecer ya una nueva prórroga de 15 días para el estado de excepción constitucional. Se ha aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados con algunos hechos llamativos, por ejemplo, con algunos votos en contra del Partido Socialista, lo que ya empieza a ser una advertencia para el Ejecutivo sobre la necesidad de ir buscando medidas alternativas. Los invito a revisar declaraciones de quienes han manifestado
manifestado la necesidad de mantener este estado de excepción constitucional en la macro zona sur, y lo que también quedó ratificado en lo que fue la votación que se ha dado al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Revisemos esas declaraciones. Cuando pedimos estado de excepción constitucional para Los Ríos, nos dijeron, ¿sabe qué? Los eventos desarrollados en la región de Los Ríos son escasos, no son trascendentes, no son comparables con lo que ocurre en la Araucanía, no son comparables con lo que ocurre en el Biobío. Pero resulta que este fin de semana, el día sábado, en el sector Tres Ventanas de la Comuna de La Unión, un grupo de 8 encapuchados con armas de fuego atacaron una faena forestal, atacaron a 45 trabajadores, les quemaron sus vehículos, agredieron físicamente a una manipuladora de alimentos, y el Estado sigue ausente. No puede ser que el gobierno en este tema no se encuentre presente y no cumpla los compromisos que ellos mismos comprometieron. Que el estado de excepción tiene que quedarse al menos hasta que terminen las cosechas en la región de la Araucanía, que es un hecho importante, ¿cierto? Y que es recalcado siempre acá por el diputado Jorge Rapguer, porque es un tema agroalimentario. Creo que el tema del estado de excepción en estos momentos es vital para la región de la Araucanía, pero que cada 15 días tenga que venir a renovarlo, para nadie es un misterio, pero se podría modificar esa ley para poder colocarlo a 60 días, si es que quisiera. Más allá de la necesidad de mantener el estado de excepción constitucional para la macro zona sur, se insiste en que se hacen necesarias otras medidas. Algunos plantean aumentar la dotación de carabineros, otros también entregarles mayor armamento. Está la dinámica de poder extender la aplicación de este periodo de excepción constitucional, considerando de que un plazo de 45 a 60 días podría tener más lógica y evitar que se generen cada 15 días votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, pero también eso tendría una medida alternativa de que sería entregar informes continuos a través de comisiones en torno a los resultados que se están generando sobre las medidas de seguridad que se estarían aplicando. Eso es lo que se busca, avanzar de forma paralela a través de este estado de protección y resguardo, pero mientras este no exista, se hace necesario seguir extendiendo los estados de excepción constitucional. ¿Cuál es la crítica que se plantea por quienes se oponen a este tipo de medidas? Por una parte es que ha quedado de lado el denominado Plan Buen Vivir, que lo que buscaba era buscar soluciones a los conflictos por terrenos que se han dado con los pueblos originarios y al mismo tiempo ir generando diálogos de ayuda social, que es lo fundamental que se había planteado como alternativa a lo que era la seguridad como énfasis principal de este estado de emergencia. Y ahí lo que se ha establecido durante la presente jornada es que ya se requieren otro tipo de medidas, más allá de seguir extendiendo este estado de excepción, ir abordando lo que son los conflictos con el pueblo mapuche. Revisemos declaraciones del diputado Andrés Joanet y también de la diputada Emilia Nullado a este respecto. Hoy día tenemos un problema grave en materia de seguridad, pero lamentablemente uno observa que dentro del gobierno no tienen paridad de criterios respecto de cómo enfrentar el tema de seguridad. Y hoy lo vimos en el debate, cómo en definitiva fue encarada la ministra de Interior respecto a este tema. En el caso nuestro, vamos a aprobar el estado de excepción. Ayer hemos tenido una muy buena reunión con la ministra de Interior en términos de avanzar en un nuevo proceso. Vamos a trabajar con ella, pero bueno, en el caso de nosotros de la Araucanía lo vamos a hacer independiente de estar o no en el gobierno, pero yo quiero que el gobierno también se ponga de acuerdo respecto de lo que quiere en materia de seguridad. Bueno, yo considero que durante todas las prórrogas al cual he votado en contra, porque la verdad es que los diversos anuncios que se han hecho para poder apoyar al pueblo mapuche, avanzar en su restitución territorial, avanzar en el diálogo, se anunció un plan Buen Vivir, se ha anunciado aumento presupuestario para la CONADI, donde no se iba a comprar más tierra sin desarrollo, y sin embargo también este presupuesto sigue estando a la baja en comparación con los anuncios que lo que se está concretando para seguridad. Es importante que el gobierno pueda responder a la seguridad y donde hay un acuerdo seguramente prontamente de carácter transversal.
Bueno, a esta prórroga del estado de excepción constitucional para la macro zona sur, obviamente se suman los diálogos que está sosteniendo la ministra secretaria general de la Presidencia, junto también a la ministra del Interior, en torno a lo que ustedes mencionaban, este gran acuerdo en seguridad que se está planteando por parte del Ejecutivo. Ya se ha descrito una minuta con los detalles que se buscan abordar, y eso ya se está socializando, se está realizando el trabajo prelegislativo de manera de también tener medidas concretas que permitan al Ejecutivo tomar otro tipo de acciones en torno a los hechos violentos que se puedan registrar en distintos puntos del país. Patricia. Claro, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente, qué es lo que se resuelve ahí en el Parlamento. Muchas gracias por la información, Guillermo. Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Y en otro tema, un garzón experto en artes marciales, era karateca, apuñaló a un grupo de jóvenes que intentó hacer el llamado perro muerto en un local de Providencia. Alejandro Silva nos va a contar más antecedentes. Alejandro, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, lo que es popularmente conocido como el perro muerto, ¿cierto? Accionar en donde clientes consumen ciertos productos en locales comerciales, bares, restaurantes, finalmente después se dan a la fuga en dirección desconocida sin pagar dicho consumo. Esta fue la situación que ocurrió en junio, a principios de junio, 2 de junio, en un local de Providencia, en Avenida Vicuña Maquena, en donde 3 sujetos, 3 amigos, aparentemente con la intención de ir a pasarlo bien, ¿cierto? Según los antecedentes que se manejan, habrían consumido más de 30 micheladas, incluso habrían también consumido alimentos dentro. Es dentro de este contexto que estos sujetos finalmente se dan a la fuga y atrás de ellos sale uno de los garzones, el garzón que estaría a cargo de las mesas las cuales estaban siendo ocupadas por estos sujetos. Los videos, cierto, que nacen en este momento son bastante elocuentes y bastante gráficos también, en donde el accionar por parte del garzón claramente no es el más adecuado, intenta retener a estos sujetos se dan a la fuga, los persigue por bastantes cuadras, y es ahí donde nace precisamente los videos que ustedes ven ahora en pantalla, en donde en una oportunidad a cada uno, a 2 de los sujetos quienes se habrían dado la fuga, este garzón los habría apuñalado en una oportunidad y a uno incluso le habría dado una gran cantidad de golpes, de puños, ¿cierto?, en diferentes partes del cuerpo. Una situación bastante compleja que habría dejado a uno de ellos en situación grave, afortunadamente fuera de riesgo vital. Finalmente este sujeto fue detenido hace 5 días atrás, el 20 de este mes, fue formalizado el día de ayer por los cargos de homicidio frustrado, habría quedado en prisión preventiva. Todo esto quedó a cargo toda esta investigación quedó a cargo a manos de Carabineros, quienes nos entregaron las siguientes declaraciones, como también Fiscalía, quien está a cargo de este caso. Carabineros del OS9 logra la detención de un hombre adulto, el cual es posicionado como el autor de lesiones graves que afectaron a 3 jóvenes. Los antecedentes recopilados en la investigación indican que el día 2 de junio, en horas de la noche, estas 3 personas consumieron en un local comercial al cual posteriormente no cancelaron, y en la huida son atrapados por uno de los trabajadores del lugar, quien con gran violencia los golpea y además los apuñala en distintas partes del cuerpo. Ante los hechos investigados, el sujeto logra ser detenido, formalizado y ha quedado en prisión preventiva. Un grupo de amigos concurre a un lugar donde venden comida y después de consumir durante un lapso de tiempo y al llegar la cuenta, ellos toman la decisión de no pagarla. Uno de los empleados de este restaurante, que es precisamente el imputado en esta causa, sale en persecución de estas personas, logrando dar alcance a lo menos a 2 de ellas. Es así que procedió a apuñalar en la zona toraco-abdominal a uno de los clientes. Posteriormente fue formalizado por el delito de homicidio frustrado. Claro, una vez que detienen a este garzón, dan cuenta de que se trataría de una persona experta en el karate, es una persona con cinturón negro, de nacionalidad venezolana, mide aproximadamente 1,90 m, claramente algo desproporcional, ¿cierto?, en la forma que esta persona resuelve o intenta resolver el hecho de que estos sujetos se hayan dado la fuga, hayan hecho el denominado o popularmente conocido como el perro muerto.
Algo también que señalar, porque tuvimos la oportunidad de conversar con diversos locatarios, con garzones en diversas partes acá de la capital, y nos han comentado de que la situación es bastante compleja tanto para los garzones como también para los locatarios. Claramente esto no justifica el actuar del garzón, sin embargo, muchas veces se ven sometidos a situaciones bastante injustas porque ellos son los que están a cargo de las mesas a las cuales están atendiendo. Y cuando digo a cargo me refiero también a pagar la cuenta en caso de que los sujetos o los clientes, ¿cierto?, se den a la fuga. Claramente hay muchos protocolos, ¿cierto? En algunos casos se intentan retener a los clientes a la espera de que llegue Carabineros, ¿cierto?, para que ellos tomen una correspondiente solución, ¿cierto?, que se detenga a la persona, pero claramente el hecho de golpear no es quizás la mejor manera de intentar solucionar un problema como estos. Tuvimos la oportunidad de conversar con estos garzones y también locatarios. Los invito a escuchar sus declaraciones. Puedes liar a bofetadas con nadie por 7.000, 8.000, 15.000 pesos. No, hay que llamar a Carabineros y retenerle por lo más posible, y si no viene Carabinero, pues bueno, pues habrá que dejarle ir. Si no tiene plata, ¿qué vamos a hacer? Vete y no vuelvas. Resolvió mal. Obviamente no puedes, menos apuñalar a alguien, ¿no? Sí lo puedes frenar, qué sé yo, llamar a la policía. Ese es el protocolo en el fondo, ¿entendés? Pero nada, se te da una mesa, se te fue, ¿qué vas a hacer? Es pérdida, ¿entendés? Pérdida para el local. Muchos restaurantes le cobran al garzón. Claro, finalmente este garzón quedó detenido, ¿cierto? Posterior a eso fue formalizado, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, claro, por el cargo al cual se le fue imputado, en este caso homicidio frustrado, en caso a estas dos personas, ¿cierto?, que habría agredido en junio de este año. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Ahí está, bueno, declaraciones también de los dueños del lugar. Vamos a ver también en qué termina esta historia. Está siendo formalizado y además está buscando también la residencia definitiva en nuestro país. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. ¿Por qué esta cortina? Porque les tenemos una gran noticia. Nos acompaña Roberto Cox en las noticias. Chilevisión va a transmitir los 64 partidos del Mundial de Qatar, 32 en directo, 32 en diferido. Roberto se va para allá además a contarnos todas las Ya estoy aprendiendo a bailar la danza del vientre para empezar a aclimatarme con Qatar. Ahora, interesante porque ya vamos a hablar de eso. ¿Se puede bailar? ¿No se puede bailar? ¿Se puede o no se puede consumir algún tipo de alimento, de bebida? Sí. Bueno, partamos por lo básico. El Mundial arranca, Roberto, el 20 de noviembre. Sí. Domingo. Nosotros ya un par de días antes vamos a estar en Qatar empezando a transmitir porque hay muchísimas dudas y mucha incertidumbre, no tanto sobre lo que va a pasar en la cancha, porque eso más o menos todos lo sabemos. Es lo que va a pasar fuera de los estadios, porque todos sabemos que los hinchas van al Mundial y más allá de ir a ver a su selección, van a vivir una fiesta en las calles. Hemos visto ejemplos de sobra, en Brasil, por ejemplo, en Rusia, en todos los mundiales se vive una fiesta. Sin embargo, ¿qué va a pasar en un país islámico que tiene a veces reglas bastante duras, por ejemplo, para el consumo de alcohol? Claro. Los musulmanes no toman alcohol. ¿Se podrá tomar alcohol en las calles de Qatar? Algunos plantean que quizás las autoridades iban a hacer, no sabemos, pero podían hacer como una especie de paréntesis, como vista gorda, digamos, durante estos días. Claro, durante un mes no somos más musulmanes. Claro, no establecer ciertas áreas pensadas como turísticas. Puede ser, es probable. Yo creo que en los FanFest tengo entendido que ya hay un reglamento donde se podrá consumir alcohol algunas horas antes del partido y algunas horas después, pero no en todo momento. Así de normado. Así de normado, claro. No sé si sigue siendo lo mismo, pero había una marca de cervezas, por ejemplo, donde comercializaban al interior de los estadios. Eso ocurría en Brasil, en Rusia. No sé si aquí también se dará eso mismo, porque claro, las marcas pagan su participación en el Mundial con mucha actividad. Y las marcas de alcohol y de cerveza son uno de los principales auspiciadores en este tipo de citas mundialistas. En fin, hay un montón de incertidumbre que más allá de lo que anuncien, o lo que están anunciando los organizadores, lo vamos a poder develar una vez estando allá y viviendo en el mismo lugar. Sí, un detalle que para nosotros nos puede parecer tan normal como el consumo de alcohol, allá no lo es. Vamos a ver cómo lo van a vivir. Por ejemplo, trascendió hace un par de meses atrás, no sé si recuerdan, Pati y Toti, el hecho de que, por ejemplo,
Ustedes saben que los musulmanes son muy estrictos en torno a las relaciones sentimentales entre personas. Quienes sean sorprendidos teniendo relaciones sexuales arriesgan, fuera del matrimonio, arriesgan hasta 7 años de cárcel. Imagínate. ¿Cómo van a hacer para controlar todo eso? La verdad es que no tengo la menor idea. ¿Van a fiscalizar ahí a los periodistas, a todos, para ver que cumplan con la norma? Podremos ser fiscalizados al respecto, pero me imagino que va a ser difícil comprobar aquello. Pero en fin, no te aguantan 7 años allá, Roberto. 7 años allá. Que vuelva acá, hay que volver rápido. Nos vamos a portar bien. Claro. Oye, pero es verdad, mira, hay muchas normas que hay que seguir y probablemente lo más grave sea que no hay una especie como de librito, ¿no? Claro, a seguir. quién sabe. Digamos, hay muchos que pueden vulnerar estas normas porque no las conocen. ¿Y las mujeres, las periodistas mujeres que vayan a reportear, van a tener que usar un velo? No, mira, en ese sentido no creo porque Qatar, a pesar de ser un país islámico, ustedes pueden ver las imágenes, es un país bastante occidentalizado en algún aspecto. Es decir, si una mujer va como turista a Qatar, un país muy atractivo que tiene una infraestructura enorme, si una mujer una mujer extranjera puede caminar por sus calles sin el velo, muy parecido a lo que pasa en Dubái. Que uno va a Dubái y se puede pasear, por ejemplo, lo más característico que hay en Dubái son los edificios gigantes y los malls. Y uno puede pasear por los malls y es un ambiente, es como si uno estuviera paseando por cualquier mall acá de Santiago. La gente va vestida completamente como si estuviera vestida en sus propios países. Las mujeres también, se puede ver incluso mujeres con minifalda. ¿Y las autoridades fiscalizan para saber qué nacionalidad tienen? No, se vive con bastante normalidad. Al menos en Dubái, y pensamos que en Qatar va a ser parecido. Claro, porque estaba viendo acá un supuesto código de vestimenta, una guía que se había dado y decía, como en el caso de las mujeres, no tienes que llevar el velo, pero no vayas demasiado desnuda en la calle. Eso aplica en cualquier país árabe. Sí, en cualquier país árabe tal vez no pueden andar tan desinhibidas como en cualquier país occidental. Hay que tener más recaudos al respecto. Pero no es tan estricto como en otros países, como lo que hemos visto en Irán, por ejemplo, donde las mujeres están obligadas a usar el velo. No es lo mismo, es más libre y yo creo que incluso durante el Mundial, cuando todos los ojos del mundo estén puestos ahí, van a ser un poquito más permisivos. A eso me refería al principio, que probablemente hagan una vista gorda en algunos temas. Estamos revisando imágenes de los estadios. Antes de ir a la música, solamente breve, hay unos estadios que son impresionantes y la diferencia con otros mundiales es que no van a tener que ser viajes muy extensos porque Qatar no es muy grande. Eso es lo bueno, a diferencia, por ejemplo, del Mundial de Rusia, donde las distancias entre estadio y estadio eran gigantescas. ¿Saben cuál es la mayor distancia entre los dos puntos o los dos estadios más lejanos? 75 kilómetros. Esa es la distancia más grande que hay entre dos estadios. Es decir, es perfectamente realizable en Qatar gracias a un sistema de trenes de última tecnología que tienen. Yo estuve viendo fotos y videos de los metros y los trenes que tienen en Qatar y son alucinantes. Es decir, es perfectamente posible salir de un partido, entrar al metro e ir de inmediato a otro estadio para ver ese partido en el estadio mismo. Genial. Yo creo que en pocos mundiales, estoy tratando de hacer así memoria, en pocos mundiales yo creo que en ninguno se puede. Porque se facilita un montón el reporteo, porque cuando uno le toca un mundial siempre tiene que estar ahí en el aeropuerto esperando mucho rato. Regresamos con informaciones internacionales. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con Reino Unido, que oficialmente ya tiene nuevo primer ministro, Rishi Sunak. Lo habíamos comentado ayer, pero faltaba la formalidad. La venia del rey, ¿no? La venia del rey. La venia del rey Carlos III, quien lo recibió en el Palacio de Buckingham antes de haber aceptado la renuncia de Liz Truss, y lo recibió en una audiencia, Pati, que duró 40 minutos. Y aquí un dato, este tipo de audiencias con la reina Isabel II solían durar 15 minutos. Aquí estuvo más conversado, al parecer. Los detalles no los conocemos porque son audiencias que se realizan en privado, solo nos quedan después las imágenes, pero es el tercer primer ministro británico del año, en un año especialmente convulsionado en Reino Unido, donde ahí Rishi Sunak va a tener que responder a distintos desafíos, tanto en el país con una crisis económica marcada por la alta inflación, por el alza de los precios de la
energía, y también dentro de su partido, con un partido conservador altamente fragmentado. Ahora está armando su gabinete, donde se espera que ahí también pueda convocar a las personas que no lo respaldaron en esta elección interna, que en realidad no fue elección interna porque sus contendores se habían bajado de la carrera, pero que de todas formas puedan haberlo respaldado quienes le habían entregado su apoyo tanto a Boris Johnson como Penny Mordaunt. Tenemos las primeras declaraciones de Rishi Sunak como primer ministro para que pasemos a escuchar. Right now, our country is facing a En este momento, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las secuelas del COVID aún persisten. La guerra de Putin en Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo. Quiero rendir homenaje a mi antecesora, Liz Truss. Ella no se equivocó al querer mejorar el crecimiento en este país. Es un objetivo noble y admiré su inquietud por generar cambios, pero se cometieron algunos errores que no nacieron de mala voluntad o malas intenciones, todo lo contrario de hecho, pero errores al fin y al cabo. Y he sido elegido como líder de mi partido y su primer ministro, en parte para arreglarlos, y ese trabajo comienza de inmediato. And that work begins immediately. Y él también dice que le va a tener que tomar algunas decisiones difíciles. Pero lo que ha llamado la atención también es el perfil del nuevo primer ministro, el más joven en 200 años y con un patrimonio que es el doble de lo que tenía la reina Isabel II. Él había sido ministro de Finanzas y es el hombre más adinerado en llegar a ser primer ministro del Reino Unido, pero que es un antecedente que también le ha valido algunas críticas y que no ha callado a las voces de la oposición, del Partido Laborista, que están pidiendo que se realicen elecciones anticipadas en ese país. Pero ¿quién es el nuevo primer ministro británico? Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Algarabía en el Partido Conservador, tan dividido como el resto de la población británica, que ahora tiene a Rishi Sunak, ex banquero de 42 años, como su nuevo líder político. Sus primeras palabras fueron para su antecesora, Liz Truss, que había asumido hace solo 44 días. Ella ha liderado con dignidad y gracia a través de una época de grandes cambios y en circunstancias excepcionalmente difíciles, tanto aquí como en el extranjero. Sunak también hace historia desde el comienzo. Se convertirá en el primer representante de una minoría étnica británico-asiático en alcanzar la jefatura de gobierno. De hecho, es la primera persona en profesar la religión hindú que llega a ese cargo. En India, el propio Narendra Modi, premier de ese país, publicó un mensaje calificándolo como el puente vivo de los indios del Reino Unido. Creo que es algo emocionante en la medida en que uno no tiene que ser de un determinado color o clase para convertirse en el primer ministro de cualquier país. Es motivo de orgullo para los indios cuando otro indio llega a ser el primer ministro de Inglaterra, que es un país que solía gobernar la India. Pertenecer a la élite social del Reino Unido podría ayudarlo a aquietar las turbulentas aguas de la crisis económica, precisamente lo que hizo caer a Truss. Pero no será tan simple. Ahora, desde la oposición, lideran una solicitud para convocar a elecciones libres. Creo que con todos con quienes he hablado han dicho que deberíamos tener elecciones generales. Los conservadores han incumplido por completo sus promesas. Sunak, multado por el mismo Partygate que hizo caer a Boris Johnson, también enfrenta críticas por el comportamiento tributario de su multimillonaria esposa, la empresaria Akshata Murthy, cuyos ingresos desde el extranjero no pagaban impuestos. Mi esposa ha hecho su propia declaración sobre estos asuntos. Ella siempre siguió todas las reglas, pagó todos los impuestos en el Reino Unido adeudados. El tiempo, el mismo que le jugó en contra a Liz Truss, es el que dirá si su sucesor, el más joven en 200 años en asumir como primer ministro del Reino Unido, logra encauzar las fuerzas en ese país. Seguimos con más informaciones, con una noticia que compete a nuestro país, porque una chilena murió después de caminar
por las cataratas de Wailua, esto en Hawái, que fue información que habían dado a conocer desde un medio local, donde dijeron que el Departamento de Policía de Kauai había recibido inicialmente una llamada que daba cuenta de una excursionista perdida durante la tarde del sábado de la semana pasada, y el compañero de viaje de esta joven, que fue identificada como Nicole Chávez, le pidió a otros excursionistas que lo ayudaran a encontrarla porque no había regresado después de haber realizado esta excursión. Y después de haber realizado esta visita al lugar, la encontraron, se percataron que estaba inconsciente y después desde el departamento de bomberos intervinieron para recuperar el cuerpo. Y de aquí, de acuerdo a medios locales, finalmente confirmaron que la víctima es chilena. Es una información súper lamentable que tiene que ver con la situación de esta chilena. Claro, lo que indican ahí también varios medios locales es que el acceso precisamente a ese sector está cerrado para realizar caminatas que implicaría cierto riesgo, pero de todas maneras esto está en investigación para poder determinar cuáles fueron las causas detrás de la muerte muy lamentable, por supuesto, de esta turista chilena. Claro, están ahí realizando esa investigación y también recabando más antecedentes desde la Cancillería, y aquí ya se dijo que los consulados, tanto en Los Ángeles como en Honolulu, están ahora haciendo todas las gestiones y las coordinaciones para poder repatriar a esta joven. Pati, tú que te levantas temprano en la mañana, sí. ¿Qué pasó cuando revisaste tu celular? ¿Pensaste que era algún problema de internet? O que no había pagado la cuenta. Pero efectivamente WhatsApp no estaba funcionando. Claro, y varios tuvimos que reiniciar el celular pensando que era ahí algún problema de conexión, pero después nos enteramos que había sido una falla a nivel global, una falla de las tantas que ya ha sufrido WhatsApp. Sí, no es novedad. No es novedad, pero rápidamente la noticia comenzó a hacer tendencia en otras redes sociales como en Twitter, tomando en cuenta que aquí estamos hablando de la aplicación de mensajería más masiva a nivel mundial, con 2.000 millones de personas que la están usando en todo el mundo, y que es además, claro, a nosotros acá ocurrió en la mañana nuestra, ¿no? Pero en otros países, cuando ya era más tarde, mucha gente suele utilizar esta herramienta como una herramienta de trabajo. Por lo tanto, ahí generó varias alteraciones, tuvieron que nuevamente volver a usar otras. Tener que llamar por teléfono. Llamar por teléfono, volver al antiguo mensaje de texto. Exacto. O recurrir a otras aplicaciones como Telegram, que fue lo que ya habíamos visto el año pasado con una caída que había sido. Uno se acuerda de bajar esas aplicaciones cuando ocurre esto y después se queda sin memoria y la vuelve a borrar. Pero sí, el problema es que cuando ocurre esto, Sole, no se dan mayores explicaciones, sino que es una caída, que estamos trabajando en eso, pero nunca se conocen mayores detalles de qué es lo que ocurre, qué es lo que lo provoca finalmente. Sí, de hecho todavía seguimos ahí esperando alguna explicación por parte de la compañía matriz de WhatsApp, que es Meta, porque todavía no han dado ninguna razón frente a esto que ocurrió, pero claro, en la mañana sí habían publicado ahí un comunicado en el que decían que estaban conscientes de todos los problemas que estaban teniendo ahí las personas para enviar y para recibir mensajes, decían estar trabajando para restaurar WhatsApp lo más rápido posible, que fue lo mismo que ya habíamos escuchado el 2021 con la última gran caída que varios de ustedes recuerdan, que claro, ahí sí nos afectó a nosotros durante la tarde, que había sido más prolongada, que había durado 6 horas, y donde la explicación que dieron después fue que se trataba de un problema con los sistemas de dominio, pero todavía no sabemos si fue lo mismo que ocurrió ahora o no. Ahora, en el caso de WhatsApp, el dueño es Meta, antes Facebook, sí. Y que es el mismo dueño de WhatsApp, Instagram y Facebook. Sí, y Facebook e Instagram no tuvieron los mismos problemas que tuvo WhatsApp para funcionar. Y vamos a seguir con la catástrofe que está afectando en Venezuela a 2 estados, al estado de Miranda y de Aragua, con los estragos que veíamos recién por las inundaciones que realmente no han dado tregua, que se han prolongado durante varias semanas y que dejaron ahí varias casas inundadas, varios vehículos además ahí afectados, como alcanzamos a revisar, y con al menos 58 personas que han perdido la vida por esta
estas inundaciones, la localidad de Las Tejerías es la que se ha visto más golpeada por este sistema frontal, que al comienzo de las imágenes alcanzábamos a revisar cómo la fuerza de los deslizamientos de tierra terminaron derrumbando casas que afortunadamente habían alcanzado a evacuar a sus habitantes previamente, cerca de 162 personas que tuvieron que dejar ahí sus hogares porque se había anticipado del peligro. Ahí estamos viendo ese momento precisamente con un deslave en la zona de Maracay. Ya veíamos ahí cómo quedaron los autos por el aumento de los cauces de los ríos, y hasta el momento todavía hay varias zonas que no han podido recuperar los servicios básicos, ni la electricidad ni el agua potable, en una catástrofe que hace algunos días ya había sido declarada catástrofe nacional. Desde el gobierno de Nicolás Maduro habían decretado duelo de 3 días y que ha significado todo un despliegue ahí de cientos de soldados que todavía siguen trabajando para poder recuperar esta zona afectada. Además desde hace varios días ya, ¿no? Sí, ya. Afectados por estas lluvias tan intensas. Sí, de 3 semanas llevan estas lluvias. No está claro todavía cuándo debiera comenzar a ceder este sistema frontal que está asociado a las lluvias por el fenómeno de la Niña. Y a propósito de fenómenos climáticos extremos, ayer ya les mostrábamos los estragos que dejaron 2 tornados repentinos en el norte de Francia, y ahora se liberaron estas imágenes que fueron captadas por drones y que muestran ahí cómo han sido los trabajos de limpieza y la devastación por estos 2 mini tornados que azotaron esa zona de la región, ahí muy cerca de la ciudad de Amiens, donde se alcanza a observar el daño que sufrieron las casas, lo difícil que va a ser poder limpiar esa cantidad de escombros, con 2 tornados, Pati, que en solo 10 minutos causaron ese nivel de devastación y que fueron avanzando a unos 200 kilómetros por hora, y que según el relato de los testigos, de las personas que perdieron su casa, fue tan repentino que no alcanzaron a salvar nada. No, o sea, claro, absolutamente sorprendidos por esos mini tornados, y además por lo que estaba leyendo, un fenómeno que no se había visto en este periodo del año. Están en otoño, nunca. Por eso quedaron súper impactados con lo que estaba ocurriendo, y más en la destrucción que dejó. Claro, y después de un verano que ha sido especialmente caluroso, ahora ya se encuentran en otoño, pero se han observado de todas formas nuevos fenómenos climáticos extremos, y a pesar de la magnitud de todo este desastre, afortunadamente solo una persona resultó con heridas leves en un tornado que pudo haber tenido consecuencias mucho peores para los habitantes de esta zona. Bueno, ya queda cada vez menos para la segunda vuelta en Brasil y se sigue encendiendo la campaña, ahora con un aliado, un exdiputado aliado del actual presidente Jair Bolsonaro, que lo habían detenido durante el fin de semana, lo habían ido a detener a su casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Usó granadas y un rifle para atacar a la Policía Federal, que había llegado ahí para tratar de detenerlo. Se atrincheró durante 8 horas en su casa. Él es Roberto Jefferson, que es un ex congresista que se ha referido en otras ocasiones a Bolsonaro como un amigo personal, y el domingo la policía lo había llegado a detener en su casa en Río de Janeiro, y por este enfrentamiento que hubo, 2 policías de hecho resultaron heridos, y él sigue defendiendo lo que hizo. Él publicó después un video donde decía que había resistido este arresto, en sus palabras, en nombre de la libertad, la democracia y los valores familiares, que es algo que ahora le está costando caro a Jair Bolsonaro y que está siendo aprovechado por la campaña de Lula da Silva, porque además Bolsonaro en un comienzo se había referido a esto como un incidente desafortunado. Fue todo lo que dijo. Eso pero te iba a después... preguntar si acaso se había pronunciado al respecto, sí, cómo había calificado esto, porque es en la recta final, o sea, son de esos hechos que ocurren en los últimos días y que siempre tienen un impacto mayor que incluso si ocurrieran en otro momento de la campaña. Claro, que pueden ahí terminar moviendo agujas, como claro, se dice, pero claro, fue tal la condena a este hecho a nivel nacional que después el presidente se vio obligado a tener que endurecer
el tono, ¿no? Y con Lula da Silva, que se estaba refiriendo a todo esto como un ataque contra la democracia, y después salió a decir: la democracia y la civilización prevalecerán sobre la barbarie. Y seguimos conociendo además nuevas encuestas. Las encuestas, recordemos que en Brasil se dan a conocer hasta el último momento, hasta pocas horas antes del día de la elección, que va a ser, recordemos, este domingo, y siguen mostrando resultados que dan cuenta que aquí todo puede pasar, porque hay algunos que muestran cómo Jair Bolsonaro se va acercando a Lula da Silva, como es la encuesta del Instituto Paraná, que le da a Lula un 50,2% versus un 49,8% para Jair Bolsonaro, pero hay otras encuestas que le dan ahí una ventaja más holgada a Lula da Silva. La encuesta Atlas Inter, que le da 52% a Lula versus un 46% a Bolsonaro. Y ahí está la particularidad, que las encuestas son hasta el último momento. Sí. No como acá, que se bloquea esto como 2 semanas antes. No tienen veda de encuesta. No tienen veda de encuesta, eso. Y ahora se la están jugando el todo por el todo para poder convocar a las personas que se restaron de participar en la primera vuelta, o a los indecisos, que según estas mismas encuestas cifran en torno a un 4% de personas que todavía no han decidido por quién van a votar este domingo. Bueno, y lo siguiente es una historia que ya hemos revisado aquí, que es la historia de la basquetbolista estadounidense Brittney Griner. Si ustedes se acuerdan, ella en febrero había sido detenida en Rusia cuando ella llegó al aeropuerto y le encontraron en su maleta aceite de cannabis. Después la detuvieron. Su equipo de abogados había tratado de apelar a esa sentencia. Han estado tratando ahí de hacer gestiones desde la Casa Blanca y desde el Kremlin por si esto puede terminar en un intercambio de prisioneros eventualmente, pero resulta que la justicia rusa rechazó el recurso y mantuvo la condena que ella se había anunciado, que era 9 años de cárcel por contrabando y posesión de drogas. Aquí la legislación en Rusia castiga con un máximo de 10 años de cárcel ese tipo de delito, mientras que desde Estados Unidos ahí siguen pidiendo su liberación. En un momento se habló de la posibilidad de intercambiarla con un traficante de drogas famoso en Rusia. Después Rusia quiso además incluir a otro prisionero dentro de este intercambio. Por ahora eso ha quedado en nada, pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú dijeron que ya están dispuestos de todos modos a seguir negociando en cualquier momento este posible intercambio de prisioneros. Vamos a ver cómo terminó la Plaza San Marcos en Venecia, que como ya ha ocurrido, Pati, en otras oportunidades, nuevamente se volvió a inundar. Se inundó de manera parcial por este fenómeno que se conoce como agua alta, porque estamos ahora en periodo de marea alta estacional, y por eso ahí tuvieron que instalar estas pasarelas que vemos para que puedan pasar los turistas sin mojarse los pies, y que son inundaciones que hemos visto cómo en los últimos años se han vuelto más frecuentes, y que eso obedece a una combinación de factores que se van ahí conjugando y que se exacerban por efecto de la crisis climática principalmente. Pero es de todas maneras un fenómeno que se da cada cierto tiempo, ¿no? Que ocurre periódicamente ahí en Venecia. Claro, pero que ahora se ha vuelto más frecuente porque son condiciones que, claro, que aquí hablamos de mareas altas, pero que ahora son inusualmente altas por los efectos del cambio climático. Claro. O también el hundimiento de la tierra, que es lo que hace que el nivel del suelo de la ciudad se hunda. De hecho, estaba leyendo acá que es noviembre y diciembre la fecha en que esto ocurre con más frecuencia. Sí. Como que esto ya también es más inusual que sea en este periodo. Y claro, es más bien acotado a ese periodo, pero para el que está ahí de turista... Claro. Bueno, un periodista en su momento describió este problema como que el agua, si bien es uno de los principales, el gran atractivo de Venecia, también puede ser una maldición si es que ocurre lo que estamos viendo. Si te pilla ahí de sorpresa.
Bien, y vamos a revisar ahora las imágenes que nos dejó el eclipse solar parcial, un eclipse que aquí no vamos a tener la suerte de poder observar con claridad, como sí lo están haciendo en países como Islandia, que fue ahí donde empezó el eclipse y va a terminar en la costa de India. Quienes van a tener la posibilidad de observarlo son los habitantes de Europa, norte de África y también en Medio Oriente. Este es un eclipse solar parcial, por lo tanto no se va a oscurecer el cielo por completo, pero sí tienen ahí la posibilidad de poder observarlo ahí con los lentes que se ocupan para poder observarlo sin que eso cause ningún problema a la salud, ¿no? Pero es el 16º eclipse parcial de sol de este siglo, del siglo XXI, y es el segundo además de este año que es visible por encima del Pacífico Sur. Acá no lo vamos a poder ver, pero en el canal oficial de la NASA en YouTube se puede ver en vivo. Se puede hacer seguimiento. Por lo menos nosotros ya el año pasado habíamos tenido la suerte de ver 3 eclipses solares totales, además. Claro, además, toda la razón. Bueno, y vamos a cerrar con estas imágenes de los preparativos para Halloween. Ya nos estamos ahí preparando para el 31 de octubre. Nos siguen llegando imágenes de cómo la gente ya está palpitando esa celebración que se conmemora ahí en varias partes del mundo. Y lo que vemos es el festival, es un festival en Key West, en Florida, con personas que vemos ahí disfrazadas de zombies que están andando en bicicleta. Son 6.500 personas que están participando de este evento, que es parte de una de varias actividades de un festival que comenzó la semana pasada y que se va a prolongar hasta el 30 de octubre y que está acompañado además de otras actividades, por ejemplo, Pati, concursos de disfraces para mascotas, todo eso en el tono de Halloween, ¿no? Como gran temática, y distintos desfiles, disfraces, un desfile con carrozas es lo que se espera para los próximos días de aquí a fin de mes, cuando seguramente vamos a seguir revisando más imágenes en esta tónica de preparativos para Halloween. Sí, si no me equivoco, acá se retomó esta tradición que había de la marcha zombie, la zombie rock. Y bueno, después de varias marchas y de eventos y de desfiles que quedaron paralizados hace 2 años por la pandemia, pero que ahora ya están regresando. Por la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Sole, por acompañarnos aquí esta tarde. Gracias a ti, que estés bien. Pero nos vamos a quedar ahí con los zombies que van en bicicleta, 2 de la tarde con 30 minutos con esas imágenes. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso de inmediato con más informaciones. Estamos de vuelta con más informaciones y con el completo informe del tiempo. Don Eduardo Sáez, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Eduardo? Y aquí con temperaturas que les ha costado. Ayer dijimos que iba a ser una tarde... De verdad, tú lo advertiste. Y de hecho, en este momento llevamos 21.8, o sea, prácticamente 22 grados. No mucho, pero está bien. O sea, claro, sobre 20 grados ya uno lo agradece. Sí, pero no tenemos los 27 que tuvimos ayer. Exactamente. Ni tampoco los 27 que vamos a tener mañana. O sea, hoy día es una pausa y ya volvemos. Así está diciendo la primaria en este momento. Con recreo. Bueno, y esto tiene que ver por 2 cosas. Primero tiene que ver con un sistema frontal muy, muy débil que ha dejado algunas precipitaciones de verdad tipo chubasco en la zona sur. Y de hecho, por lo general estamos siempre acostumbrados a ver estos sistemas frontales bien formaditos con harta nube, pero este es como bien así a la chilena, así como que no quiere la cosa. Y mira, medio deformado. Pero ahí tenemos en formación una baja segregada, que esa es la que está aportando de cierta forma a la humedad para que la cordillera se desarrolle algunas nubes, pero más tarde, viene un poco retrasado con lo que habíamos calculado ayer. Así que durante la noche se han desarrollado esas nubes, al menos en el lado argentino ya empezaron a formarse las primeras trazas de esta nubosidad, pero acá lo que nos está dejando simplemente cielo despejado, y más o menos va a ser la tendencia que también vamos a tener mañana, porque esa baja segregada se va a ir al norte. Mira, ahí tenemos unas nubecitas en la parte superior de la imagen, y aún así la temperatura todavía tiene para subir un par de graditos más. Debería haber llovido hoy día ahí, ¿o no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Por eso te decía que viene retrasado. Ya. O sea, lo que les decía, en general las bajas segregadas tienen un comportamiento bien errático. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasó? Que está todavía muy hacia el océano. Pero una vez que toque la cordillera, va a empezar a generar las nubes ahí que podrían dejar algunos chubasquitos, pero siempre en las altas cumbres. Mira, vamos a ver lo que tenemos preparado para hoy día, mientras tenemos esta tremenda imagen de Valparaíso ahí con esas nubes en el horizonte.
En el norte, Arica, Iquique, Antofagasta ya se despejó, máximas de 19 grados y Antofagasta 17. El litoral del norte chico se mantiene nuboso, de hecho, no sé si a esta altura de la tarde ya se abrió en la Serena, pero estaba quebrando la nubosidad y también van a unos 17 grados, algo muy parecido a donde apunta Valparaíso con ese cielo parcial como lo que estábamos marcando ahí en el horizonte. Y escasas nubes dispersas que en algún sector, sobre todo entre la Araucanía y la región de los lagos, se está dejando chubascos, pero de forma muy aislada. Y en Magallanes simplemente nuboso, de ahí la máxima que va a ser de apenas 11 grados. Harto frío. Eso es en general. Las precipitaciones de verdad son muy, muy débiles y muy aleatorias. Y ahora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá en Santiago? Que lo más probable es que la máxima va a estar entre los 23 y 24 grados. Así que, ya, no más que eso. Y no más que eso. De hecho, en este momento está despejado. Va a estar probablemente al final de la tarde con cielo parcial. Así que ahí están los 24 que les comentaba, después de los 9 grados de la mañana, que fue muy agradable. Sí. O sea, y mejora un poquito el pronóstico de las mínimas para los próximos días, porque me acuerdo que ayer decía 6. Exactamente, porque mañana vamos a amanecer también con cielo parcial. Como viene con retardo, vamos a pasar de parcial a despejado durante la mañana y mira las temperaturas que les tengo. Probablemente el jueves vamos a tener casi 30 grados de máxima y el viernes y sábado y va a ir bajando la temperatura porque probablemente el domingo ingrese un sistema frontal ya como corresponde y este sí va a nublar un poquito más, pero aún así la máxima estimada para el domingo son 20 grados, o sea, no es tan, no es tan malo. Y la precipitación en la cordillera, pero no da más para acá en los valles centrales. Ya, ojalá se mantenga así. Ojalá. Gracias, Eduardo, que tenga un buen día, cuídate. También ustedes, chao. Bueno, vamos a otras informaciones a las que usted puede acceder simplemente usando su celular, acercándolo ahí hasta el código QR, escaneando ese código y ahí, por ejemplo, va a poder conocer sobre este programa de turismo familiar, cómo y quiénes pueden postular a estos paquetes turísticos que son subsidiados por el gobierno. La iniciativa de Cernatur permite acceder a vacaciones a bajo costo en distintos destinos dentro del país. Para hacer el trámite, para inscribirse, todo ese detalle, lo puede acceder a esa información ahí acercando el celular, código QR, escaneándolo y va a acceder rápidamente a este programa de turismo familiar. Vamos con otros temas. Puchuncaví amaneció con sus 4 accesos cerrados. Eso fue el alcalde de la comuna que tomó esta determinación como una forma de protesta por la delincuencia que les está afectando en el último tiempo. Pedro Garrido nos va a contar más detalles. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una particular protesta se registró durante la jornada de hoy en la comuna de Puchuncaví. A eso de las 7:30 de la mañana y con camionetas municipales, además de personal, se realizó el bloqueo de los 4 accesos a la comuna, provocando también una congestión vehicular que ustedes se podrán imaginar en sus casas, producto de que el corte se prolongó por casi una hora. Esto en señal de rechazo, una protesta que fue organizada a través del municipio para pedir a la autoridad, al gobierno central y también al gobierno regional, mayor fiscalización en materia de seguridad. Por ejemplo, desde el año 2017 a la fecha, el 2017, por ejemplo, se registró 1 homicidio en la comuna. El 2022 y el 2021, 6 homicidios. Una situación que claramente alerta a las autoridades. Lo mismo ocurre con delitos como violación, robo con violencia, teniendo un importante aumento. Es por esta razón que las autoridades decidieron durante la jornada de hoy bloquear los accesos para exigir al gobierno, justamente como lo mencionábamos, exigir al gobierno que se encarezcan y también se redoblen las labores de fiscalización en materia de seguridad para la comuna. Conversamos con el alcalde también, que nos comentó parte de esta medida. Pasemos a revisar qué es lo que señaló durante la jornada de hoy, una vez finalizado este bloqueo, que es la primera de las acciones que pretenden realizar si no tienen una respuesta de parte del gobierno. Hoy hemos tomado la decisión de manifestarnos de esta manera. Hemos cerrado los 4 puntos de acceso a la comuna de Puchuncaví, porque creemos que es indispensable que mejoren las condiciones y las dotaciones que tenemos de policías para nuestra comuna. Hoy día estamos jugando la vida de nuestros vecinos y vecinas. Los índices de delincuencia han aumentado de una manera increíble en nuestra comuna y también en las comunas vecinas. Y creo que esto es un tema que interpreta a nivel nacional. Hoy día lo que nosotros estamos diciendo desde Puchuncaví, que como alcalde y los concejales y nuestro personal municipal está adquiriendo una responsabilidad que no corresponde. Es demasiado alta la carga que estamos recibiendo como municipio de tener que absorber la carga que tienen que absorber las policías.
Lamentamos la decisión que ha tomado el alcalde de Puchuncaví durante horas de la mañana, que lo que produjo fue el interrumpir el libre tránsito de los vecinos y vecinas de comunas aledañas cuando se dirigían a trabajar o hacia los colegios. Creemos que es importante hacer un llamado a las autoridades a ponernos a la altura de nuestras responsabilidades y buscar soluciones y no ser parte del problema. En ese sentido tenemos una serie de instancias de diálogo que hemos generado para poder encontrar estrategias conjuntas. Incluso el día de mañana tenemos una reunión con distintos alcaldes para poder abordar esta situación en materia de seguridad y una preocupación absolutamente legítima de la ciudadanía. Bueno, reacciones encontradas generó esta iniciativa adoptada por el propio municipio de Puchuncaví con el bloqueo de las calles. Si bien es cierto, los vecinos de la comuna valoraron este trabajo en materia de seguridad, de distintos actores políticos y sociales repudieron este hecho, tomando en cuenta, por ejemplo, que se impidió el libre acceso de los vecinos, de también automovilistas y estudiantes que llegaban a la comuna justamente muy temprano en la jornada de hoy. Lamentablemente en Viña del Mar, y en una noticia que no quisiéramos entregar, 2 menores de edad fallecieron durante la jornada de hoy en un incendio estructural, específicamente en el sector de Villa Hermosa, parte alta de la ciudad Jardín. Según antecedentes preliminares que fueron entregados durante la jornada de hoy, aparentemente un desperfecto eléctrico. Incluso vecinos hablan de un fuerte estruendo registrado en horas de esta mañana provocó este incendio. Un menor de 4 años y su hermano de 16 estaban al interior de la propiedad que resultó completamente destruida, vivienda de material ligero. Los padres estaban trabajando, incluso los propios vecinos nos comentaron de que los padres pensaron de que todos sus hijos, eran 4 en total, estaban en clase. 2 de ellos, el mayor y el menor, aún permanecían en su casa al momento de iniciarse este incendio que destruyó por completo la propiedad y no pudieron salir del lugar. Personal de la Brigada de Homicidios, por orden del fiscal de turno, llegó hasta el lugar, también personal de Carabineros para prestar la colaboración necesaria. De igual forma no pudieron rescatar los cuerpos. Pasemos a revisar parte de las declaraciones. Lamentablemente ocurre un siniestro donde existe un inmueble de material ligero y una vez que personal de bomberos trabaja en el lugar se encuentran 2 menores fallecidos, uno de 16 años y otro de 4 años. Posteriormente ocurrió el siniestro, llegan ambos padres, ¿cierto?, al lugar, los cuales se encuentran en estado de shock a raíz del siniestro y obviamente verlo a los hijos fallecidos. Los papás confirmaron de que efectivamente ellos estaban solos, el menor de 16 años y el de 4 añitos, los cuales estaban al interior del inmueble una vez ocurrió el siniestro. Sí, fue horrible todo lo que pasó en realidad. Yo venía de dejar a mi hija al colegio y veo todo el humo, imaginando que podía haber sido más cerca de mi casa. Y cuando me entero que era la Claudia, los hijos de la Claudia, fue horrible. Igual todo, había mucho humo, se prendió todo súper rápido, explosiones. Fue temprano todo, incluso la mamá no sabía que estaban los niños porque pensaba que estaban en el colegio, creo. Nosotros los niños los conocimos de chicos, de bebé, a todo, ella embarazada, todo. Y nos duelen porque es algo que no nos esperábamos. ¿Qué tiene que pasar? Hemos tenido ¿cuántos incendios? 3 incendios en un pasaje, no tenemos acceso a vehículos de emergencia, no podemos hacer rescates, tenemos terrenos que están irregularizados, pero aún así yo creo que hoy día es súper necesario que nos vengan a revisar el plano regulador, que nosotros podamos ver, tenemos cuántos, este es el único grifo, está malo, accesibilidad a la escala, o sea, si se quema una casa arriba, ¿qué tenemos que esperar? ¿No va a llegar bomberos? Bueno, escuchábamos en las declaraciones de vecinos, una de las complicaciones que tuvo bomberos para combatir este siniestro fue el difícil acceso. Los carros prácticamente quedaron a 300 metros de la propiedad. De ahí tuvieron que sacar cada una de las mangueras y tratar de llegar hasta este lugar. Lamentablemente, ambos menores fallecieron a los pocos minutos de iniciado el siniestro, según la información preliminar entregada por personal policial y quienes acudieron justamente a esta emergencia. Dolor en la parte alta de Viña del Mar, los vecinos están consternados, los jóvenes eran bastante queridos en el sector. De igual forma, se está trabajando intensamente para determinar las eventuales causas que habrían originado este siniestro. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes lamentables porque hemos podido ver en otros siniestros también que las casas están, o muchas de ellas, hechas, construidas
construidas con material ligero, por lo mismo es muy fácil también, no solo que se queme una casa, sino que además las que la circundan, ¿no? Las que están al lado. Se propague el fuego, sí. Claro, y también escuchar el llamado de la vecina también para que efectivamente los grifos, como dice, hay pocos, pero además el que hay no tiene agua, efectivamente se pueda subsanar esa situación lo más pronto posible. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Vamos a cambiar de tema. Si está en busca de trabajo, ponga atención a lo siguiente. Pese a que las ofertas han ido bajando en comparación al año pasado, aún hay cupos disponibles en diversos rubros, según las plataformas de búsqueda de empleo. Claro, el comercio es uno de ellos, por ejemplo, en restaurantes. Hoy hay 2.000 ofertas con sueldos que pueden llegar hasta cerca del $1.000.000. Mire. Buscar trabajo siempre es un desafío. Hay quienes dejan los pies en la calle, literalmente. Estoy buscando, a ver cómo se consigue. ¿Y en cualquier área? En cualquier área, lo que salga. Y es que al igual que Felipe, muchos tienen en mente este objetivo. Pero la pregunta es, ¿dónde hay trabajo? Recorrimos las calles en busca de ofertas. Hoy el comercio será nuestro escenario. La oferta de gastronomía ha ido recuperándose luego de la crisis que hubo por la pandemia y hoy día nosotros tenemos más de 2.000 ofertas en el rubro. Por ejemplo, en la cocina los rangos van desde 500.000 pesos hasta 700.000 y en el rango más administrativo están en el orden de 750, 900.000 pesos dependiendo del rol. Los rangos son súper variables dependiendo los horarios, dependiendo si es alguien full time o part time. En general bordea los 500.000 pesos, pero un garzón puede ganar cercano al $1.000.000 con propinas y con el esfuerzo que cada persona le ponga a su trabajo. Por ejemplo, en el barrio Manuel Montt de Providencia, a diario acuden personas recorriendo los distintos bares y restaurantes en busca de trabajo. Ha venido más gente como a entregar su currículum, a buscar trabajo, es más la gente que se nos ha acercado a nosotros. Sí, se ha contratado más personal nuevo. Desde que retomamos el local nuevamente, como 5 o 6 personas. Misma suerte tiene Isa Mauri, quien encontró trabajo hace un mes, precisamente recorriendo las calles de este barrio. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando? Todo el mes, depende de donde uno busque, bueno, y también las ganas de salir a buscar trabajo, porque hay personas que creen que le va a salir de una. ¿Y cómo conseguiste este trabajo? Caminando. Aunque también se puede buscar en línea, por ejemplo, en los portales de empleo, donde la oferta son bastante variadas en el comercio. En Trabajando.com tenemos más de 12.000 ofertas del rubro retail en todos los rangos y roles que tiene el mismo retail. De hecho, hemos estado viendo crecer como pocos rubros. El retail en esta época demanda mucho más personas. En el mundo ventas están en el orden de 700.000 más comisiones y eso va cambiando si son cargos de jefaturas o supervisión. Pese a ello, según el índice de avisos laborales de Internet, el mes pasado hubo una caída de 16,6% en las ofertas de trabajo respecto a agosto. Los expertos aseguran que los números han bajado, pero aún hay cupos, por ejemplo, en tiendas que buscan vendedores. Preguntar por disponibilidad de algún empleo o vacantes. ¿Y ustedes están contratando más gente o no por ahora? Justamente en este momento estuvimos haciendo entrevistas porque estamos abriendo un local nuevo y sí estamos buscando personal. Ofertas laborales frente a un difícil escenario económico, amenazado por una eventual recesión el próximo año. La economía del país está muy inestable, entonces los trabajos no son seguros. Todas las empresas se están achicando, están reduciendo gastos. Y yo creo que está más difícil. Y en lo que sale es lo primero que uno entra a trabajar. Tal como dice Marta, las ofertas son para tomarlas. Según los entendidos, es el momento de salir a buscarlas. Al menos en el sector de comercio hay opciones. No todas como se esperan, pero sí hay oportunidades laborales. Regresamos recordándoles que la Teletón saca lo mejor de nosotros, nos hace latir el corazón más fuerte para ser cada año más solidarios, permite que nos reunamos y nos entreguemos. Esto nos hace bien a todos, todos los días. Faltan 10 días y en Chilevisión ya somos parte de la Teletón. Te invitamos a sumarte a esta gran obra, Teletón 4 y 5 de noviembre y todos los días. Sí, vamos a otro tema. Un adulto mayor fue golpeado por menores de edad para robarle su auto. Todo esto en la comuna de Maipú. Abelino Martínez nos va a entregar más antecedentes al respecto. Abelino. Hola, Abelino. Hola, ¿cómo estás, Patricia? También saludarte a ti, Humberto, y a todos en sus casas. Sí, este hecho ocurre en el sector de La Farfana. Este hombre de 66 años llegaba a la casa de su hijo
él estaba básicamente es una villa que los mismos vecinos han decidido cerrar las rejas, por colocar rejas en las entradas de los lugares que hay en ese sector. ¿Por qué? Porque básicamente nos dicen están siendo víctimas de encerronas. Bueno, esto le jugó un poco en contra a esta persona porque él, al comunicarse con su hijo y esperar a que este portón finalmente se abriera, en todo ese proceso aparece un grupo de delincuentes en un vehículo, todos ellos menores de edad, aproximadamente nos decía entre 15 a 18 años, y sin mediar palabra alguna comienzan a golpearlo de inmediato. Le fracturaron la nariz, también le robaron todos sus documentos, no solo eso, también su reloj, los lentes. En total, en especies, nos decía, este caballero perdió aproximadamente 1,5 millones de pesos. No contentos con eso, por supuesto, estos individuos además huyen con el vehículo. Este hombre nos asegura que pasó minutos de terror, teniendo en cuenta que estos delincuentes estaban armados, lo golpearon sin mediar provocación ni palabra alguna. De hecho, este hombre quiso entregarles de inmediato el vehículo al percatarse que iba a ser asaltado. Sin embargo, estos sujetos de igual manera lo golpean violentamente. Tenemos declaraciones de él, también un ambiente de una cámara que alcanza a captar el momento en que él llega en el vehículo y es básicamente intimidado por estos delincuentes. Como les decía yo, que estas son pasajes que son cerrados, no cuentan con cámaras de seguridad en los ingresos. Afortunadamente había una cámara que sí logró captar algo de lo que este hombre pudo vivir. Escuchemos ese ambiente y también lo que nos dijo la víctima de este caso. Muy traumático, cosa que nunca había pasado por esto. Siempre veía por la tele y espero que nunca le ocurra nada a nadie. Y resulta que me siento un culatazo y un compadre me agarra por aquí, por el cogote, otro por allá. 2 compadres corriendo por atrás y eran 4 y métale conmigo con la pistola ahí, y yo sentía que me iban a pegar un balazo. Muchas cosas ocurren y ahí quedé, pues, o sea, solo a esa hora, nadie me ayudaba. Estos sujetos huyen con 1,5 millones de pesos en especie y además también con el vehículo de este hombre de 66 años a quien dejaron ahí golpeado en la calle. Les decía yo que estos son pasajes que se encuentran en el sector de La Farfana y además también se iba a construir una comisaría. Sin embargo, se encontraron unas tuberías y por lo mismo se detuvo esa obra. Bueno, ahora los vecinos acusan que ese sector, que quedó prácticamente baldío, es también una guarida de delincuentes en la noche. Se esconden ahí, los esperan y les realizan estos portonazos. Es por eso que ellos decidieron cerrar estos pasajes. Muchos de estos pasajes están cerrados porque además son calles sin salidas, por lo tanto también se los permitió finalmente la municipalidad. En este caso, algunos vecinos nos decían que aún así, lamentablemente, siguen siendo atacados constantemente por la delincuencia y algunos hasta han dejado sus viviendas, se han cambiado de barrios, muchos nos dicen sin siquiera venderlas o arrendarlas. Ese es el nivel de delincuencia que lamentablemente están viviendo los vecinos de Maipú, del sector de La Farfana. Escuchemos sobre lo que nos decían varios de los vecinos de este sector y además también el hijo de la víctima. El barrio de nosotros, La Farfana, últimamente ha estado muy caóticamente, digamos, con los asaltos, portonazos. Ha habido mucha inseguridad. Anoche no se junta gente a tomar en el parque, que es un parque muy grande. Habían carreras clandestinas de autos. Está muy malo el barrio, la verdad, muy malo. A las 2 a.m. el vecino llega a su casa, se demora en abrir el portón porque tiene algunos detallitos y en ese intertanto aparecen unos delincuentes del lado contrario a pie y lo empiezan a intimidar, a golpear y le arrebatan todas sus pertenencias, el vehículo y todas las cosas de valor y además lo golpean a un adulto mayor. Esta inseguridad está provocando que los vecinos abandonen el territorio, que se vayan incluso sin vender las casas. Está horrible. Están viniendo gente vienen del otro lado a robar acá, a hacer portonazos y todo. Acá han hecho 2 portonazos aquí en la misma puerta. Aquí era muy tranquilo y ahora como está, horriblemente malo.
Algo similar nos relataban los vecinos de Avenida Los Ministros, una calle que está ubicada también en la comuna de Maipú. Vamos a seguir allí porque lamentablemente anoche también otros individuos que se movilizaban en un vehículo intentaron realizar un portonazo. Eso sí, eligieron mal a la víctima porque se trataba de detectives de la Policía de Investigaciones, quienes de inmediato esta persona sacó su arma de servicio y comenzó a hacer uso de ella. Es decir, disparó a estos delincuentes quienes rápidamente huyen del lugar, incluso uno de ellos a pie, y por lo que se aprecia ver en las imágenes, aparentemente este sujeto habría terminado herido. Por lo tanto, también las policías hoy están recabando información en los distintos centros asistenciales para conocer si es que alguien se acercó con una herida de bala. Estos sujetos no alcanzaron a básicamente robar el vehículo, pero sí lamentablemente se produjo un intercambio de disparos entre la Policía de Investigaciones y estos individuos. Dispararon a diestra y siniestra, nos decían los vecinos. Varios de estos impactos dieron en sus casas. Incluso el temor de varios vecinos se manifestó en el hecho de que ellos nos decían: tuvimos que lanzarnos al suelo para evitar que una bala loca, por ejemplo, que pudiera eventualmente ingresar a nuestro hogar, nos dañara. Esto porque nos decían que constantemente también están siendo víctimas de la delincuencia. Generalmente portonazos también son lo que les ocurre, y encerronas en este sector de calle Los Ministros en la comuna de Maipú. Ahí ustedes están viendo además también las imágenes en pantalla. Bueno, conversamos con varios vecinos, también tenemos declaraciones de la Policía de Investigaciones que finalmente logró frustrar este robo. Esto fue lo que nos dijeron. Alrededor de las 22:30 horas en calle Los Ministros, en la comuna de Maipú, en momentos que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban en las afueras de su domicilio conversando, fueron abordados por unos sujetos que viajaban en un vehículo Station color blanco, los cuales se bajan, ¿no es cierto?, premunidos de armas de fuego, para intentar sustraer el vehículo del funcionario policial. Momento en el cual el funcionario repele el asalto utilizando su arma de servicio, y los sujetos también efectúan disparos provocándose en el momento un intercambio. Debido al accionar policial, estos sujetos se dan a la fuga en dirección desconocida. Muchos los balazos porque yo me tuve que, arrastrar por el suelo buscando a mi hija. Se necesita más al frente, y también llegaron balazos en los departamentos. Creo que hubo una encerrona aquí en la esquina, a la hora que sea, está malo, horrible. Yo aquí vivo en Motaconcagua, pero las encerronas son a cada rato. Los vecinos, además de ambos sectores, nos decían que lamentablemente existe poco patrullaje policial, tampoco seguridad ciudadana de la municipalidad. Por lo mismo nos contactamos con la municipalidad de Maipú para intentar conversar con el alcalde Tomás Bodano y conocer, por ejemplo, cuál es la dotación policial con que cuentan y si es que la considera suficiente, si es que, por ejemplo, también es de la idea, como otros alcaldes de otras comunas, de entregar más atribuciones al personal de seguridad ciudadana. Sin embargo, se negó a concedernos esta entrevista. Nos dijo, eso sí, que nos enviaría el director de seguridad una declaración que en todo caso aún no ha llegado. Lamentablemente esto se hace recurrente porque finalmente uno no puede realizar preguntas, tampoco contrapreguntar. Finalmente tenemos que simplemente informarles lo que ellos consideran que es necesario. Sí, Carabineros hizo un balance respecto a la situación en la comuna de Maipú. Esto fue lo que nos dijo. Maipú es una de las comunas que nosotros constantemente trabajamos tanto con personal de radiopatrullas como el Plan Centauro para poder también evitar este tipo de delitos. Yo creo que no se olvide que es una de las comunas más grandes que tiene la región metropolitana, por tanto hay una gran circulación de vehículos y también evidentemente que se están ocurriendo ese tipo de delitos. Por eso que también estamos trabajando para poder evitarlos. Hechos delictuales que lamentablemente están afectando a la comuna de Maipú. Muchachos, por supuesto nosotros seguiremos atentos para conocer si es que finalmente estos individuos que asaltaron al Policía de Investigaciones y también a este hombre de 66 años son detenidos, porque lamentablemente hasta ahora se encuentran prófugos. Muy bien, seguimos pendientes de esa investigación. Muchas gracias, Abelino, por el detalle. Buenas tardes. Gracias, Abelino. Bueno, y en otra información, la ministra en visita, Romy Rutherford, sometió a proceso a los excomandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, Óscar Izurieta Ferrer y Juan Emilio Cheire, por el delito de malversación de caudales públicos en la lista denominada gastos reservados. Claro, se trata de la primera vez que la jueza inculpa por este tema a Juan Emilio Cheire. Él, recordemos que ya estuvo procesado, pero por su vinculación a casos de violaciones a los derechos humanos. El excomandante en jefe deberá ingresar a prisión preventiva en el batallón de Policía Militar número 1 de Peñalolén
Peñalolén, mientras que los otros 2 procesados se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial. Claro, la investigación contra Cheire se inició luego de interrogatorios a los encargados de las finanzas de la institución en el periodo en que Cheire era comandante en jefe. Además, se decretó arraigo nacional para los 3 militares en retiro y el embargo de bienes de Juan Emilio Cheire por un monto total de 140 millones de pesos y amplió los embargos de Juan Miguel Fuente Alba por 55 millones de pesos y de Óscar Izurieta por un monto de 105 millones de pesos respectivamente. Vamos a otro tema. 1 de cada 10 pacientes de FONASA han dejado de comprar algún medicamento que necesitan, esto debido a la falta de dinero. Sí, las autoridades llaman a aprovechar el copago cero en remedios para afiliados al sector público. Si yo tengo que tomar un medicamento que me vale entre 20 y 25 lucas y tengo que comprarle un jarabe a mi hijo, voy a tener que darle la preferencia a mi hijo. Lo que hace José parece estar repitiéndose. Una encuesta revela que 1 de cada 10 chilenos ha dejado de tomar medicamentos por el aumento progresivo de los precios. La mayoría de los papás en este caso hemos tenido que recurrir a eso. ¿Por qué? Porque primero está la preferencia de la familia y uno, lamentablemente, tú tenés más aguante. FONASA fue quien realizó la encuesta. Analizan en positivo los números. A pesar de algunos problemas de acceso, lo principal que muestra es la gran disponibilidad que existe en el sistema público de salud. Si ustedes miren los datos, hay una pregunta respecto de cómo consiguió los medicamentos y hay un 62% que declara que provino del consultorio de atención primaria o de un hospital público. El sondeo también muestra que los beneficiarios del sistema público gastaron en medicamentos durante el último mes un promedio de 37.967 pesos, mientras que aquellos que consultaron en la red privada gastaron más, 54.891 pesos. Hay algunos, y eso no los puedo dejar, pero hay que pagarlo, lo que cueste. No hay alternativa. A cuidar la salud y el bolsillo, son las dos cosas. A ver, 51 son 60.000 pesos. ¿Mensuales? Sí. Bueno, tomo los sartán, pero generalmente ahora gasto casi como 15.000 o 20.000 pesos. ¿Al mes? No, en la semana. Cerca de un 25% de los afiliados en los tramos C y D de FONASA, para los que hay copago cero en atención y medicamentos, no aprovecha el beneficio. Estamos hablando de aproximadamente 1.347.226 personas. Es decir, ese grupo puede que esté pagando mucho más caras las medicinas, mismas que en los centros de salud pueden obtenerse de manera gratuita. Para eso, 2 explicaciones. Puede haber una brecha que se deba, por ejemplo, a que falta un 25% de personas que no están inscritas en sus consultorios, pero que son de FONASA, que debieran estar yendo. Y esto tiene que ver principalmente con que prefieren comprarlos, ¿cierto?, con mayor rapidez y por tanto van fuera, lo compran en una farmacia u otro establecimiento. El problema es que los medicamentos no están exentos del panorama inflacionario global. El IPC de medicamentos cerró septiembre con números que sorprenden a los propios analistas. 3,7% este mes, solo este mes. 3,7. En los meses anteriores venía en menos 0,5, 0,1, o sea, es un cambio de escala significativo. O 5,7, es decir, 6% cuando lo medimos diariamente. Los medicamentos para la diabetes y la aspirina fueron los que más subieron de precio y los de hipertensión, según el estudio, fueron los que registraron una baja. Desde FONASA recomiendan aprovechar el copago cero y desde el mundo privado aprovechar y buscar las ofertas. ¿Y por qué no el sabor de una Pepsi Cero y atreverse a más? Para todo lo que estás buscando tienes Paramount Plus. Bosé, la serie, estreno 3 de noviembre en Paramount Plus. El Gerente, disponible ahora por Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Están presentando Chilevisión Noticias.